ya recibimos a nuestro compañero Luis Eduardo Meglioli, que nos visita. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien. Bueno, Luis, hay una fecha importante, si se quiere, que ha quedado en la historia, que se aproxima este fin de semana, recién me estabas contando, bueno, posteriormente otra también a conmemorar, de un hecho que me contabas en privado, algunos pormenores. La verdad, esto pasa en Argentina, ha pasado en Argentina, nomás porque... ¿En qué otro lugar? Bueno, puede haber habido un hecho de estas características. Estamos hablando de el robo de las manos, o sea, del cuerpo, de Juan Domingo Perón. Claro, los términos judiciales son profanación. Profanación de la tumba. Pero bueno, son el robo, es el robo. Sí. En realidad esto sucedió, Perón murió, recordemos, el 1 de julio del 74, esto sucedió el 29 de junio del 87. Mirá vos. Poco más de 20 años. Y ahora hacen ya 38 años. Se van a cumplir este domingo 38 años y bueno, y el 1 de julio es el aniversario de su muerte. Esta profanación fue muy curiosa. Hasta el día de hoy no se sabe quién fue, quiénes, porque fueron varios, evidentemente, porque ¿cómo se enteran? En un cementerio... Claro, eso es lo que te decía. ¿Cómo se llega a la conclusión que ocurrió lo que... aseguran que ocurrió? Los profanadores hicieron un comunicado donde decían que habían robado las dos manos y serruchadas, las dos manos de Perón, el gorro militar y el sable de Perón, que lo habían incorporado al féretro en su momento. Entonces, claro, ahí se sabe y se empieza a investigar y van al... Y eso se panfleteaba, digamos, una cosa así, porque antes o sea, ¿de qué manera vos comunicabas un delito? Sí, digamos, se dejaban cartas anónimas en algún lugar, en algún lugar donde sabían que iba a tener eco, ¿no? Anónimo, seguro. Claro, anónimo, por ahora anónimo eran, pero después se iban a identificar de esta manera. Ellos dicen que les debían $8 millones, que era lo que reclamaban para devolver las manos, el gorro militar y el sable, de algo que empezaron a investigar, parece que era del año 72, entonces lo relacionaron con los montoneros. Hubo muchos, muchas ponencias respecto de las posibilidades que se presentaban en ese momento. Y fíjate que, casi para decirlo, eso es decirlo al final, pero lo decimos ya, el juez que se llamaba Jaime Farsuau, murió en un accidente, el juez que estaba en el tema y que estaba investigando, en un accidente de tránsito, lo que fue muy sospechoso, en 1998, es decir, casi un año después, del robo, y bueno, se pasó a otro juez, pero digamos que la intensidad con la que estaba trabajando este hombre evidentemente no se continuó porque no hubo más novedades, es decir, hubo muchos trascendidos, porque primero no se sabía, se podía averiguar quiénes eran, si se determinaba a quién le debía, o Perón o María Estela Martínez, presidenta, que había sido presidenta, ¿no es cierto?, esos 12 millones de pesos. ¿Esto ocurrió en la Chacarita, digamos? Sí. No. En ese momento todavía estaban en Olivos, porque acuérdate que en la época cuando muere Perón, bueno, son enterrados en Olivos. Luego son sacados, tanto Evita como Perón, prácticamente uno al lado de otro. Pero con el golpe de Estado de Videla los sacan los féretros y se lo dan a los familiares y bueno, Perón va a la cripta familiar de ellos y Evita otra, que bueno, vos sabés que es el caso de Evita es la más visitada de la Recoleta. En Recoleta, perdón. Exacto, sí. Incluso, y entre paréntesis, ¿cuál es la segunda más visitada? La de Sarmiento. Mirá vos. Tiene que aparecer Sarmiento siempre. Exactamente, en algo. Bueno, pero es así. La primera es la de Evita. Y bueno, en este caso todavía estaba el féretro ahí. Bueno, el asunto es que es muy, muy difícil pensar que en ese lugar, bueno, se puede haber hecho esa profanación sin que nadie se haya dado cuenta. Sepa nada. Pero bueno, ¿y qué dijeron esta gente? Que si aceptaban, que si ellos le daban a quien se referían, que era la familia de Perón, no hablaban de otras personas, incluida María Estela Martínez, la última esposa, la viuda, si entregaban si ellos estaban dispuestos a devolver esos $8 millones supuestamente que le debían a esta gente, que izaran al mismo tiempo dos banderas argentinas como señal
de que aprobaban eso, ¿no? Esa fue la propuesta señal, que hicieron. En algún bien. lugar se tiene que izar, tiene que decir dónde, se van a izar dos banderas argentinas al mismo tiempo. Bueno, esto no se hizo. Ahí estaban grandes personajes, entre el más importante era Ubaldini, que era secretario general de la CGT. Pero al final, bueno, hubo una misa por la recuperación de las manos de Perón, y donde la frase que fue, digamos, gritada por todo el mundo es que las manos de Perón están en las manos del pueblo, ¿no? Mira. Se dijo eso en aquella misa con 50.000 personas, ¿eh? Yo creo que son más personas de las que hubo el otro día en la puerta de... Según dicen que eran 40, aunque ellos dicen que eran... Sí, cientos. Cientos, bueno. Pero bueno, fue muy importante, llamó mucho la atención, gobernaba Alfonsín. Claro, eso te iba a decir, fue en democracia. En democracia, Alfonsín los trató de 87 me estaba diciendo. Sí. Alfonsín los trató de locos, y bueno, y por supuesto apoyó la investigación y todo lo demás, pero bueno, había pasado, ahora, muchos decían, hasta lo ligaron con Licio Gelli, el de la logia propaganda DUE, o DOS en Italia, que fueron parte de una pequeña mafia italiana. Era un hombre muy poderoso, ya falleció, y del que Perón tenía, no sé si amistad, pero sí tenía una muy buena relación. También de López Rega, con sus cosas, el brujo era brujo, no es que le decían brujo, era un hombre que había estudiado, había aprendido, que no sé si es lo mismo, Había profundizado. Había profundizado en esos ritos esotéricos tan particulares que él tenía, y que la hizo sufrir, entre comillas, a Evita en su cadáver cuando la recibieron en Puerta de Hierro también. Ah, eso no lo sabía. Sí, sacaron, una vez que le entregan a Perón el féretro, le devuelven a Perón el 3 de septiembre del 71, ¿no es cierto? Cuando ya había noticias de que se venía la apertura electoral, la apertura democrática de la NUCE, ¿no es cierto? Recordemos eso. Eso es otro tema que podemos tratar en otro momento, lógicamente. Pero quiero decir esto. En aquel momento, López Rega, en la noche, cuando ya Perón había ordenado que suban al primer piso de su casa, que no era una casa, era un chalet bien hecho y nada más, no era nada de lujo, claro. Hoy no existe más, recordemos, ha sido demolido porque se vendió, y pone a Isabelita María Estela Martínez, todavía no era presidenta, claro. No había sido porque Perón no había vuelto, estamos hablando del 71 y Perón volvió en el 73, la primera vez, el 72 la primera vez y el 73 definitivamente. Pone a Isabel en una cama, acostada, sin taparse, y del otro lado sacan el cuerpo, que era una muñeca, porque era tenía un tratamiento. Un tratamiento, sí, espectacular. Taxidermia, casi, digamos. El doctor Pedro Ara fue el que hizo, un español que se trajo expresamente para eso, expertísimo, que después se quedó en Córdoba. Bueno, y de este lado el cuerpo de Evita, ¿no? Y bueno, y empezó, ojo, me lo contó. Hubo rituales. Me lo contó un testigo que se llama José Miguel Banni, en España, que bueno, ha fallecido, pero está su esposa, la viuda, que es española, es profesora de historia y se acuerda perfectamente de lo que le contó su esposo. De eso, Entonces está escrito, por supuesto, también. Tomás Eloy Martínez lo ha publicado. Y trata él con sus ritos esotéricos aprendidos en Brasil de pasarle supuestamente de Evita las virtudes de Evita a Isabel. Sí. Bueno, así que te imaginas que se puede dudar también si López Rega intervino para tener las manos de Perón. ¿Dónde están hoy las manos de Perón? ¿Cómo están conservadas? Si es que No, por supuesto. Es de loco. Pero bueno, 38 años ha pasado. Bueno, y me contabas una cosa, el tema de las llaves, ¿cómo fue eso? Sí, tenían, para abrir el féretro de Perón se necesitaban 12... Estaba muy asegurado, digamos. Claro, 12 llaves. Y sin embargo, estos no tuvieron ni una sola. O sea, según cuenta los informes que hizo el juez, hicieron un agujero, viste, en la tapa del féretro que hay como un círculo con una placa, una cosa así. Sí. Bueno, eso lo levantaron, hicieron un agujero y ahí empezaron a tirar, para no hacer ruido, no podían... Sí cortaron con serrucho las manos, eso sí. El resto del cuerpo quedó en el estado que estaba, ¿no? Que también fue tratado por expertos. ¿Cómo se dice? Ahora se me va la palabra. Cuando hacen ese tratamiento no lo sé, para mantener los cuerpos. Sabemos. Entonces, no, forense sería, pero no es el caso, sí. No. Y bueno, eso un 29 de junio. De 1987, hacen 38 años ahora, exacto. Se van a cumplir apenas
unos días antes. Eso, el 1 de julio, ¿qué es? El aniversario de la muerte, ¿no es cierto? Ajá. 30 días trae junio, o sea que Sí. será apenas 3 días antes de ese aniversario, que en el, Estamos hablando del 87, martes, en el claro. 87, ¿cuánto sería? Si se murió en el 74, qué sé yo, 13 años, Sí, por ahí. sí. Por ahí, después de la Bueno, muerte. y ese día vamos a tener novedades de actos o algo por el estilo, seguro. Así que, digo, la semana que viene vamos Claro. a tener Sí, novedades por supuesto. Sí. de ese tipo. Así que, bueno, un dato importante, una efeméride, y con esto tan escabroso, si se quiere, y como me decís, Luis, hay libros escritos o capítulos de libros donde se hablan de todos Claro, estos temas, ¿no? exactamente, Sí. sí. Bueno, pero te cuento algo que tiene que Sí. ver con hoy. Esta vez, después de varios años, el homenaje a Perón parece que va a ser uno solo. Bueno, eso te iba a decir. ¿Por qué? Ya No, lo están no lo preparando. Va a estar en ese homenaje Gioja y Uñac, que supuestamente ya están conversando, Sí, etcétera. hay que dar Así que muestras. bueno, Porque antes había, bueno, en el caso de Evita, había mínimo 2 o 3 homenajes en la provincia. claro, sí, el oficial. Unos van a un lado, otros van a O otro. el oficial en Concepción, Sí. ante el monumento. Claro, en el Rawson, Villa América, en Pocito, Rawson, a veces sí. Bueno, ahora, por lo que ha trascendido, Acá el busto donde últimamente fue es el que está en Plaza Verastain. De lo último que yo me acuerdo, te ubicás, Ignacio Sí. de la Rosa, Sí, a donde sí. topa, digamos, Sí, en la el plaza. busto a Perón. El busto a Que era Perón, una el llama- último que yo me acuerdo haber que participado. era una de eso. llama votiva que desapareció. Sí. O sea, mira. ahora está el lugar, está Sí. qué sé yo. El espacio físico, El espacio digamos. que hicieron para poner la llama, pero no está la llama. Bueno. No está desde hace mucho, aún en tiempos de Fernández presidente y de Uñac gobernador. Cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver y a estar atentos, acuérdense, es tema de agenda, redacción y producción. Claro, 1 de sí. julio, y vamos a estar atentos a ver qué manifestación hay y como decís, ahora cómo se tiende a lo que se llama la unidad. Claro. Después de todos Vamos a los ver si hechos es que han verdad. pasado. Ahí vamos a dar cuenta si hay unidad o no. Pues, sí. Porque Y si algunos siempre dicen, no, es que yo estaba en Buenos Aires, no, sí, es pero que yo si estaba... aparece un acto en Rawson. Es que puede aparecer no sé. tranquilamente. Puede aparecer. No, pero si Gramajo lo trae del brazo a Carlos Munizaga, Munizaga, va a haber puede un solo ser acto. acá en Capital. Sí, Bueno, vamos a estar atentos. perfecto. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí estaba nuestro compañero Luis Eduardo Meglori también, que siempre nos trae estos datos tan interesantes.